Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días. Bueno, Buenos días, profe. buenos días para todos. Bueno, vamos a iniciar el bloque que nos corresponde en el día de hoy con una pequeña reflexión con el tema de una tendencia que se ha visto en redes sociales, que yo me imagino que ustedes están pendientes en ellas y que todo el mundo se encuentra en vilo porque es la hora y hoy ha habido 3 días pasados después de la elección del presidente en Estados Unidos. Todavía no se ha confirmado quién es el presidente de los norteamericanos, de la mayor potencia mundial y que tiene a todo el mundo a la expectativa. Si nosotros nos ponemos a ver por qué no pasa como aquí, que ya a la media hora tenemos al presidente, es porque en Estados Unidos la elección se hace de una manera que se llama sufragio indirecto y que lo elige un colegio electoral. ¿Por qué es tan cuestionada este método de elección? Pero a su vez es un método democrático. ¿Por qué? Porque en algunos estados, por ejemplo, como ustedes pueden ver que en el mapa de Estados Unidos, unos estados, por ejemplo, como California, que California le otorgó 55 votos electorales a, a Joe Biden, es porque ahí se concentra la mayoría de la población. Y podemos ver aquí nosotros que cada uno de estos estados que le hacen falta, miren que un estado donde estaba ganando Donald Trump ya se volteó a Joe Biden y le otorgan votos electorales. Los votos electorales o el colegio electoral en Estados Unidos son los mismos miembros que tiene el Senado de la República. Pongamos el caso puntual de aquí en Colombia, que también tenemos un Senado de la República. Entonces muestran que por cada departamento o los representantes a la Cámara, que son por cada departamento, aquí en Colombia la Cámara Baja, podemos ver que cada estado, esos son un colegiado. ¿Qué es un colegiado? Un colegiado es un miembro en donde un órgano colegiado, donde hay una junta, que cuando ellos deciden que hay en unos estados, ya tienen la tendencia que cuando existe un empate técnico, definen nuevamente a través de un sistema de balotaje para ver quién le van a dar el voto en los respectivos estados. En otros ya está definido en el sentido de que el que tenga la mayoría de los votos, con ese es el que ya gana los votos. Por eso es que en Estados Unidos se ha tardado mucho, porque ellos tienen un sistema de elecciones anticipadas que este año no se pudo celebrar a debida forma por el tema del COVID-19 y tuvieron que mandar las papeletas por correo electrónico, por correo certificado. Entonces, esas papeletas las contabilizan. Obviamente no es como el sistema manual de nosotros, pero es un sistema tedioso porque son más de 100 millones de tarjetas que tienen que tabular en los distintos estados. Que en algunos ya lo hicieron de manera que apenas que llegaran las tarjetas empezaran a contar, pero en otros estados, por ejemplo Nevada, estaban esperando a que todas las tarjetas llegaran para hacer un conteo general, que miren que ya por lo menos de los escrutados ya le está dando Joe Biden a la cabeza y por eso obtuviese los famosos votos electorales. Y analizando la política exterior que ha tenido Donald Trump con respecto a los migrantes latinos, por el tema del irrespeto o la discriminación a la población afrodescendiente, esos motivos le han pasado la cuenta de cobro a este gobernante de todo lo malo que ha hecho durante sus 4 años de gobierno. Es por eso que nosotros aquí en Colombia, cuando vemos que aquí hay una concentración de poder, fíjense que hay departamentos en donde son los que prácticamente ponen el presidente, como es el caso de Cundinamarca y Bogotá. Antioquia, que son los estados de mayor población,
y por eso es que el sufragio directo en esas regiones siempre es la que realmente pone al presidente. Porque durante tiempos de Colombia, aquí solamente ha habido dos presidentes costeños, uno que ya por naturaleza, Rafael Núñez, cartagenero, que estuvo 8 años en el poder, hizo la reunificación del Estado. Y uno que estuvo de manera temporal, que fue Evaristo Zurdís. Muchos se preguntarán porque aquí en Barranquilla hay un barrio que se llama Evaristo Zurdís. Bueno, Evaristo Zurdís fue presidente de la República, pero por un periodo corto, en momentos temporales. Cosa que no lo hemos tenido de manera histórica porque ustedes saben que a nosotros en la costa, para la mayoría de las personas en las otras partes del interior, nos tienen estigmatizados y nos tienen discriminados por supuestamente ser flojos, pero resulta de que la mayoría de los que están en la costa norte son los que han salido de renombre a nivel internacional, como Shakira, como Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, los que están triunfando en Estados Unidos de actores, actrices y cantantes han sido la mayoría de aquí de la costa, específicamente de Barranquilla. Miss Universo actual, que en la actualidad en la moderna también fue Paulina Vega. Y entonces nosotros estamos teniendo que eso ha sido muy tendiente a que nuestra política y nuestra ética, todo lo que nosotros tengamos en el desarrollo, podamos darnos cuenta de que nuestra filosofía en muchísimos casos ya está cambiando. Muchísimos estadounidenses ya no están creyendo en las palabras del presidente que usó la presidencia y el poder para beneficio propio, que eso fue lo que más le criticaron a él. En este módulo que empieza hoy, vamos a hablar de filosofía del derecho, pero como yo sé que ustedes ya dieron filosofía en sus instituciones, no voy a profundizar demasiado para que no sea tan aburrido esta sesión. Solamente lo vamos a vincular al derecho y vamos a hablar también sobre cómo vamos a desarrollar las actividades del último módulo, ya que veo que salen de vacaciones. ¿Me puede confirmar el señor Alex Villanueva del Pablo Neruda cuándo salen de vacaciones? Alex, ¿cuándo salen de vacaciones en tu institución? Bueno, no escucho todavía, entonces ahorita sabremos cómo podemos cuadrar esa parte. Porque la idea es que en la parte académica terminamos nosotros el día en diciembre, la segunda semana. Esa semana es el 11 de diciembre. Terminamos académicamente. Quedaría faltando las 4 semanas, 5, 6, 7, 6 semanas, porque este módulo se acaba el 20. Tenemos tres sesiones. La idea es que a partir de la próxima semana se pudiese programar una sesión el viernes, una sesión el sábado, para finalizar este módulo en la otra semana, el 13, para finalizar este módulo. Y el 20, empezar el nuevo módulo el sábado, tener el otro módulo, la otra sesión, y el 27 de noviembre ya finalizamos con la última sesión del módulo y ya terminamos académicamente. Hay que anotar que el 20 es la entrega final del proyecto. Tenemos que programar en un día de la semana, en el tiempo de las clases, la capacitación que se va a generar de TICs a las personas que se inscribieron en nuestra encuesta, que son como 7, 8
que no veo conectado a Andrés, ni veo conectado a Daniel, que se les puso unas tareas pendientes, y entonces vamos a configurar esa capacitación para poder entregar en sí el proyecto. No les he podido compartir el formato porque esta semana he estado terminando de digitar información para ponerlo a consideración del desarrollo del proyecto. Y esta semana también se ha tenido mucho tema de audiencias y todas esas cosas, pero ya me comprometo que este fin de semana ya le voy a ponerle forma para poder enviar. Retomando con el tema de la materia de hoy, vamos a ver la filosofía del derecho desde el punto de vista del derecho. Pero yo pregunto, para ustedes, en la parte académica, que a ustedes lo dieron desde décimo o los de ciclo que los han dado desde este año, para ustedes, con sus propias palabras, ¿qué significa para usted la filosofía? ¿Qué significa para usted? Es como la madre de todas las ciencias. Puede considerarse la madre de todas las ciencias, ¿por qué? ¿Por qué se puede considerar madre de todas las ciencias? Porque estudia todo lo relacionado con, o sea, con todo. Y, ay, Dale, vas bien, vas bien. voy. Con todo lo relacionado, habla sobre el hombre, sobre el razonamiento Ujú. y diferentes ramas. Listo, muy bien. Es cierto. La filosofía puede considerarse como la madre de todas las ciencias, pero la filosofía es una parte interdisciplinar que estudia distintos comportamientos humanos, porque la filosofía es el arte de pensar, saber pensar, tomar decisiones. La filosofía ayuda mucho. En el derecho es muy fundamental. Ya ustedes saben que nosotros dimos un módulo que se llama lógica jurídica y eso viene y parte de la filosofía. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo. La filosofía, nuestro arte de pensar, no es el mismo que nosotros debemos de tener como una filosofía común como la que tenemos de un estudiante de bachillerato, sino que es un poco conocido sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Va enfocado un poco al derecho? Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a saber cómo nace nuestro pensamiento como Estado y de las distintas formas de poder. Nosotros como filosofía la definimos así. Está teniéndose un poco de dificultad la presentación, pero les digo, la sabiduría, el saber, se me cerró. Se cerró la presentación. Permítanme un momento mientras que la busco nuevamente. Pero nosotros vamos a empezar a tener que es un análisis, es la sabiduría que nosotros tenemos, es lo necesario que nosotros tenemos también para pensar y saber, porque nuestra filosofía es de razonar, saber cómo argumentar, porque nosotros tenemos que aprender a argumentar. ¿Cómo aprendemos nosotros a argumentar? Cuando hablamos de la lógica jurídica, sabemos de que si nosotros hablamos de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, estamos al portas de nosotros saber que tenemos que decir, el gato tiene 4 patas. Entonces, esa es una teoría verdadera. El gato tiene 4 patas y una cola.
Entonces, nosotros no debemos desvirtuar lo que ya está comprobado de tipo verdadero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de tipo verdadero? Lo que ya está. Pero en derecho nosotros tenemos que desvirtuar lo que supuestamente nos quieren decir como verdad absoluta. Como lo que pasaba en Estados Unidos, remito el caso nuevamente de Estados Unidos, porque ellos tuvieron algo, y es que ellos no se dejaron intimidar por la filosofía de Donald Trump. Donald Trump está diciendo, hay fraude, hay no sé qué vaina, que están robando los votos, cuando hay algo que es sin fundamento. Por eso es que tanto así que las cadenas de televisión han cortado lo que ha dicho el mandatario al respecto. Parece ser de que las animaciones las que están haciendo que se pegue la presentación. Entonces, vamos a tener esto en claro. La filosofía tiene un concepto etimológico que obviamente viene de nuestro padre de la filosofía, Platón, de su tiempo. Expresaba que la filosofía no es ni suma sabiduría ni suma ignorancia. Es un movimiento que va al de no conocer al conocer, que también es dialéctica y que tiene dos elementos, uno de posibilidad de conocer y el otro utópico. La posibilidad de conocer es, nosotros ya nos dan una idea que nosotros debemos de desvirtuar, ampliar. Eso es lo que se trata de la posibilidad de conocer. Entonces, la utopía, que también es otro elemento de la filosofía, ustedes saben lo que es el término utópico. ¿Qué es la utopía? ¿Por qué lo describen mucho sobre la utopía? La utopía como tal, a nosotros nos describe que es un plan, un sistema de gobierno, que el cual en Grecia se derivó que es describir a una sociedad, un plan, un proyecto de representación. Que, por ejemplo, nosotros hablamos de un sistema político, social y legal, que eso es lo que denominó en Grecia. Cuando nosotros hablamos de Grecia y Roma, que son los referentes de la filosofía, pero el concepto real de filosofía, para Platón, es la ciencia de las ideas. Para Aristóteles, la define como la ciencia del ser en cuanto ser. Pero entonces ahí nos vamos como lo que habló Ashley, que es la madre de las ciencias, ¿verdad? Es la madre de las ciencias, porque la filosofía es la disciplina que intenta reflexionar acerca de la totalidad de la verdad, intentando llegar a sus primeros principios y últimas causas. Aquí el derecho está en la búsqueda de la verdad. Y una búsqueda de la verdad te conlleva al verdadero conocimiento y llegar a tus principios y últimas causas y consecuencias. Nosotros tenemos, en efecto, un concepto de amor a la sabiduría, que siempre es lo que a nosotros nos han implementado en el colegio. A nosotros nos dicen que filosofía es el amor a la sabiduría o la búsqueda del conocimiento verdadero. Pero es una disciplina que abarca todas las ciencias. Muchos consideran que la filosofía es lo más harto posible. Eso sí es cierto. Pero porque es que hay que ver de qué manera te la hacen ver en tu ambiente. Por eso es que yo les dije, voy a volarme o voy a volar muchos de esos conceptos o esas muchas partes históricas demasiado tediosas a lo concreto porque ya ustedes dieron filosofía. Pero hay que ver desde qué punto de vista a nosotros nos beneficia o nos enriquece esa parte histórica de la filosofía. Entonces, la filosofía es muy importante para todos, que hasta el ingeniero de sistemas
el mecánico del carro, que es vamos a poner la comparativa entre un profesional y un técnico, un tecnólogo, el mecánico también necesita saber la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la búsqueda de la verdad de un mecánico? Se lo pongo fácil aquí. ¿Cuál es la búsqueda de la verdad de un mecánico? Obviamente te llevan el carro. Supongamos, usted compra un carro nuevo, lo lleva directamente al almacén o al concesionario por garantía y el mecánico sabe, no, mira, me pasó esto, que de pronto se le dañó la caja de cambio. Entonces, ellos tienen la forma de descubrir si usted la manipuló mal o fue por daño propio o fue por garantía, o por defecto de fabricación. Ellos saben el momento. O simplemente usted comprar un celular que también tiene garantía, usted lo lleva al centro de servicio y el centro de servicio sabe y en la búsqueda de la verdad mira por qué se dañó el celular. Y resulta de que le encuentran que le cayó líquidos porque ellos tienen adentro un sensor que detecta los líquidos cuando le entran. Eso es la búsqueda de la verdad para todos, a pesar de que ellos no se han profesionalizado de tal manera como lo puedo ser yo o como lo pueden ser cada uno de ustedes. En su colegio, también ustedes constantemente van a la búsqueda de la verdad. Búsqueda de la verdad que ustedes siempre, además de usar los métodos, buscan su verdad. ¿Todos nosotros buscamos nuestra verdad? Sí. Como por ejemplo cuando ustedes lo acusan de algo que usted no cometió dentro de su casa. Porque normalmente en una casa siempre pasa que la madre les acusa de tomarse el jugo sin justificación, sin fundamentos, o que cuando se pegan a las jarras, igual. Eso es, usted busca su verdad en un ejemplo cotidiano de la vida, usted siempre va a usar el razonamiento y va a usar la filosofía, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque es que eso se trata, la búsqueda de la verdad. Entonces, siempre es considerada y que porque siempre se debe estudiar es la cuestión de los hechos y las influencias de las demás ciencias o de negocios prácticos donde se inclina la filosofía. Como una ocupación inocente pero frívola e inútil, la consideran inútil. En muchísimas ocasiones la han considerado inútil porque quiebra un punto sutil de controversias sobre material cuyo conocimiento es imposible. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes de espíritu y no solo en diferentes bienes que pueden llegar a la persuasión de estudiar la filosofía, que la filosofía no es perder el tiempo. El estudio y el concepto son lo que todos los demás estudios que principalmente aspira al conocimiento. Este conocimiento que se aspira es aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de las ciencias y en general resulta el examen crítico que usted hace al fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias, que no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento de proporcionar una respuesta concreta en las cuestiones. Si nosotros vamos a ver que ahorita cuando ustedes cambien su forma de pensar y empiecen a estudiar derecho a los semestres que van a continuar la carrera, ustedes se darán cuenta que la filosofía del derecho la usan muchísimo, sobre todo las altas cortes a la hora de argumentar sus sentencias. ¿Cómo así, profe? Sí. La Corte Constitucional, que es la que salvaguarda la Constitución de Colombia, utiliza mucho los métodos científicos establecidos por la filosofía. Cuando habla de una razonabilidad y proporcionalidad, eso lo hablamos en los primeros módulos, la razonabilidad es dar la razón a un derecho que prime sobre un particular.
Bueno, yo les digo acá por un tema de religioso, que no quiero ofender a nadie. Si está un testigo de Jehová dentro de los presentes, ustedes saben que los testigos de Jehová tienen una doctrina totalmente estricta y restrictiva en el tema de las transfusiones sanguíneas. Ellos no reciben ningún tipo de transfusión sanguínea por parte de otra persona que no sea de ellos ni de ellos mismos, que porque consideran que la transfusión sanguínea es algo de pecado o que no tiene la pureza de hacerlo. Y hubo un caso que la Corte Constitucional intervino de una manera que se pronunció a través de una sentencia constitucional y de otra sentencia de tutela, donde dice lo siguiente. Permíteme un momento, por favor. Listo. Entonces nosotros vemos que en el derecho la Corte Constitucional se pronunció diciendo lo siguiente. Cuando la vida prima sobre la religión, hay que sopesarlo en una balanza. La vida prima antes que la religión, que es un derecho constitucional también protegido, pero prima la vida sobre el interés religioso. Porque estaba la vida de un menor de edad. Y usted sabe que los menores de edad tienen una protección constitucional más fuerte que otra persona en común. Porque el menor de edad, si la persona o el padre de familia por negligencia, eso está tipificado en el Código Penal. Sobre todo porque la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, establece sobre la negligencia que tengan los padres al intentar salvarle la vida al menor. Eso está tipificado. Entonces, la Corte Constitucional dice que esto prima sobre la religión. Entonces, eso es un valor filosófico que la Corte Constitucional ha utilizado en todos sus tiempos. En Grecia significó el amor por la sabiduría. Amor es filosofía, sofía es la sabiduría. Y el conocimiento se logra a través de examen o inspección de las cosas, que lo llamaban las famosas teorías. Teorías, teoremas. Lo que nosotros hablamos del teorema, la teoría del teorema de Pitágoras sobre los ángulos rectos, catetos sobre hipotenusa, eso también fue demostrado por Grecia a través de esto, lo que hablaban de las teorías y de los teoremas. El concepto sofía y teoría, o la teoría de la sabiduría, estuvieron íntimamente asociados a la mente griega y llevar a cabo en síntesis el gran logro del espíritu griego. Entonces, se ha caracterizado por tener en los rasgos históricos la radicalidad inquiriente, vitalidad secularizadora y su principalidad. Radicalidad, ustedes saben que radical es que cuando es algo sí o sí se tiene que cumplir bajo estrictos protocolos, eso es.
Vitalidad porque miren que hasta estos tiempos todavía se está usando diversas teorías de los griegos al momento de desarrollar los métodos de razonamiento, que hasta la misma ciencia los sigue usando. Y la principalidad última, que en este caso que es algo que nosotros debemos de pensar de manera principal. La filosofía tiene unas características, que de las cuales el primero es el desplazamiento de la cuestión teológica en favor de una mayoría de centralidad de los problemas de la naturaleza y el hombre. Las religiones son creadas por el hombre. Eso es una doctrina que entonces aquí la filosofía dice el ser, hay un ser supremo, un ser superior que nosotros debemos seguir, pero en este caso está un poco desligado a la realidad, a de cómo podemos hacer ese ser. Miren que hay diversas religiones en el mundo. Cada uno profesa una religión totalmente diferente. Hay unos que no profesan ninguna religión, pero miren que esto es sobre la cuestión teológica en favor de mayor centralidad en los problemas de la naturaleza. ¿Por qué sale este concepto? Debido a lo que pasaba en la Edad Media, que el centro era Dios y que todo lo que emanaba la iglesia era ley, y entonces por ahí la filosofía en esos tiempos estuvo normalmente estancado, y es por eso que este concepto viene después del Renacimiento. La insistencia en el sujeto humano como punto de partida de conocimiento. Obviamente el hombre es el punto de partida del conocimiento en el sentido de que si nosotros vemos que las cosas son creadas por el hombre a través de la iluminación divina de Dios, pero ese hombre tiene que, como punto de partida, realizar el razonamiento de cómo llegó a esa conclusión. Porque Dios es el todo, pero tiene que saber cómo llegó ahí. Dios te pudo a ti decir, yo te encontré la cura para esto, tú debes de desarrollarla. ¿Y cómo la vas a desarrollar? A través de métodos científicos, todo. Miren que para desarrollar muchísimas cosas buenas, sobre todo para el beneficio de la humanidad. Y la primacía de la nociología y de la ontología. Ustedes saben que la nociología es lo referente a todo lo que es lo imaginario y todo lo que tiene que ver con los principios y fundamentos de la extensión y los métodos de conocimiento. Todos los métodos de conocimiento humano son los que están dentro de la nociología. Y la ontología, ustedes saben que es la parte metafísica en el ser y en general de sus propiedades. Prima la nociología es en el tema de todos los métodos que usted usa para poder razonar un tema en concreto y en particular. En el derecho ubicamos la filosofía en la profesión de abogado bajo las perspectivas de la lógica, la ética y la axiología. ¿Por qué de la lógica? La lógica obviamente usted tiene que, como nosotros vimos en los módulos anteriores de lógica jurídica, que usted tiene que razonar, analizar las premisas para llegar a una conclusión. La ética es demostrar que eso que usted está analizando está dentro de los parámetros de la buena fe y de la moralidad. La bueno y lo malo de la sociedad. Usted sabe cómo analizarlo. Por eso es que nosotros nos hablan de que somos libres, nacemos con libre albedrío. Que eso es lo que nosotros conocemos la libertad. De decidir, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. También hay una frase muy popular que yo me imagino que ustedes han escuchado mucho, que se llama el que han escuchado que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Esa frase, ¿quién la dijo? A ver, esa la han escuchado filosóficamente y hasta en español. ¿Quién dijo esa frase? Sobre el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién dijo esa frase?
Y la vimos nosotros en los primeros módulos. Juan Jacobo Rousseau dijo esa frase. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y se está viviendo en la actualidad. Se está viviendo en la actualidad. Miren el caso de Estados Unidos con Donald Trump. La sociedad de Estados Unidos ha tenido un vuelco total. Porque cuando eligieron a Donald Trump hace 4 años, Donald Trump llegó con un discurso de donde iba a realizar la Unión Americana, iba a tener un fortalecimiento de todo lo que era antes de que fuera el presidente, cuando estaba Barack Obama, los demócratas en el poder. Y le han pasado la cuenta de cobro que un estado que él tenía seguro ahora va a ser de Joe Biden, que es el estado de Georgia. Entonces, miren que esta ubicación axiológica y de la ética que nosotros vamos a tener, la razonabilidad y de la importancia que nosotros debemos de tener con respecto a lo que estamos hablando, de que cuando yo voy a dar un discurso con respecto para yo ganar electores, debe estar acorde a la realidad. Y este discurso que hizo en esta campaña de desvirtuar al otro candidato diciendo que era castrochavista sin tener ningún tipo de prueba, esa filosofía en Estados Unidos, como dicen, el cuento del castrochavismo no se lo comieron en Estados Unidos. Pero aquí en Colombia vemos que la realidad es diferente. Miren que aquí todo el mundo se comió el cuento del castrochavismo. Y miren que esa estrategia funcionó al que está como presidente. Pero en Estados Unidos hablaron de castrochavismo en la mayoría de la influencia latinoamericana, en a los países en donde ganó en otra potencia de acá de Sudamérica, Jair Bolsonaro, con respecto al discurso del castrochavismo que ganó y tiene uno de los peores gobiernos que tienen en su historia en Brasil. Aquí en Colombia el presidente también está teniendo muchísimos problemas porque su discurso del castrochavismo ya está perdiendo credibilidad. Lo mismo pasó en Estados Unidos, que es la mayor potencia mundial. Si es que ellos ahí en esa filosofía de ellos anglosajona están teniendo en cuenta de que dicen, che, pero esa vaina no tiene ningún tipo de sentido. Aquí las cosas son como son y él ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido la historia norteamericana. Dicho en estados donde les dieron el triunfo en el pasado, en la pasada elección, los perdió. Hasta los mismos. Ustedes saben Google, que es la red de búsqueda más grande del mundo, donó a la campaña de Joe Biden porque ellos han perdido más de miles de millones de dólares con el veto que le hizo a Huawei y a ZTE, las empresas chinas de producción de celulares, que de los cuales han perdido, porque ustedes saben que la gente del común, como nosotros, la mayoría de las personas compran un buen teléfono a bajo costo, como es en el caso de Huawei y los Xiaomi. De vaina los Xiaomi no les cortó de tajo, porque Google al vender las licencias de Android con sus tiendas de aplicaciones, entonces esos les genera a ellos dividendos a nivel mundial, a pesar de que son de China. Esos celulares le produce a Google cada instalación de Android le representa plata, como todos nosotros. Cuando usted vende una idea y claro, y Huawei es uno de los que pasó más de productores de ventas en más de 2 millones de dispositivos el año pasado a pesar del veto, y de Samsung, que es la segunda marca, ahora mismo la segunda marca de teléfonos en ventas. Entonces, ahora como dice uno, haga una ecuación que pongamos de que ellos cobren $1 mensual o $1 $100 o $10 por derechos,
y realmente ellos están dejando de percibir más de $1 millón. Pongámoslos de que sea 1 millón a $1, $1 millón anuales con respecto a Huawei. Perdón, un momento. Entonces, si nosotros vemos que filosóficamente hablando, todas las personas al buscar un conocimiento llegan a una conclusión. Y eso fue lo que le pasó a Donald Trump con la industria. La industria le dio la espalda por todo lo que hizo y porque perdieron plata. Entonces, él lo que hizo fue estar en el poder para su beneficio propio. Y eso más adelante yo no me voy a poner en polémicas o en controversias porque eso ya está en internet, lo pueden consultar, porque Donald Trump no quiere dejar la presidencia. La filosofía tiene distintas disciplinas. Tenemos la metafísica, que es lo que nosotros hablamos, que es la ciencia de la naturaleza. La ontología, que estudia el ser. La teología, el estudio de ser por excelencia de Dios. La nociología, que es el conocimiento y el modo de hacer las cosas. Antropología, el estudio del hombre. Psicología, el estudio de la mente. La cosmología, el estudio de la ciencia más allá de la naturaleza y de la atmósfera, el cosmos. Epistemología, que es la teoría de la verdad, eso todo el tiempo lo hacemos. La política, que es la teoría de la organización del Estado, que es lo que nosotros ahora vamos a ver la otra semana de cómo nosotros hacemos la teoría del Estado. La teoría del Estado de cómo se organiza. La ética, que es sobre el estudio del bien y el mal, la estética, que es sobre la belleza, y la lógica, que es el arte de pensar. Tuvieron momentos históricos, la filosofía antigua, la medieval, la renacentista, la moderna y la contemporánea. Que estos periodos ya ustedes los conocen. La filosofía antigua, los representantes que nosotros tenemos ya, Sócrates, Platón y Aristóteles, que hablaban sobre las instituciones sociales y lo que nace como los fenómenos naturales, sobre el acontecimiento espiritual, hablaban de los dioses y de una organización del Estado. En Grecia y Roma se hablaba mucho sobre la democracia. Si ustedes analizan, el concepto de democracia viene de esa forma, pero de otra forma aplicable, totalmente diferente a lo que conocemos en la actualidad. También hablan de un Senado, que es lo que nosotros tenemos aquí como lo que se denomina Senado de la República, como una Cámara Alta. Y viene del concepto greco-romano de que eran las altas personas de que se encargaban de emitir decretos, leyes, pero aquí actualmente son leyes
y que estos tenían aplicabilidad para todo el imperio. Entonces, por eso aquí vemos que la razón del Senado es que usted lo elige cada 4 años de cualquier parte del país y aplica para su circunscripción nacional. Y ahí también hablaba sobre la forma de gobernar. Había el emperador, que el emperador era el que decidía, y hablaban sobre una división de poderes del emperador, no de la forma en que se conoce actualmente. Sí, hubo un tema de que se hablaba de una rama ejecutiva, una rama legislativa, una rama judicial, como lo interpretó Juan Jacobo Rousseau en su contrato social. Pero sí hablaban desde esos tiempos sobre una organización del Estado donde decía que el emperador no puede manejar la justicia y no puede tampoco ejercer las leyes de otra forma totalmente diferente a los que opinaban los representantes senadores, que eran los de alta, lo que se denominaba la burguesía en ese entonces, que el que tenía recurso económico y nada más lo podían integrar los hombres, los superiores, como decían en sus teorías. La filosofía medieval, ustedes saben que hubo un estancamiento, no hubo un pensamiento totalmente, sino que todo fue enfocado a la filosofía de el ser de Dios. O sea, estudiaron más sobre la teología. Luego, en la filosofía moderna, ya que se establece la era de la razón con el tema de la ilustración, aquí es donde empezamos a tener ya las grandes revoluciones como la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución norteamericana y los distintos expansiones de los imperios, del imperio español, el imperio británico, el imperio alemán, el imperio francés. Y a cada uno de ellos, en su filosofía interna, comenzaron a hacer lo que son las independencias totalmente de cada uno de sus países y influencias de dichas revoluciones. El primer país en América de independizarse fue Estados Unidos en el año 1776, el día 4 de julio. Después siguieron independizándose. El primer país latinoamericano que le consideran latino, porque son los de lengua latina, como los que son el inglés, el francés, el español y el portugués. Tenemos que Haití fue el primer país en independizarse de Latinoamérica y es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Porque Francia, a la hora de conquistar los territorios, no tuvieron la civilización o la aculturización, el proceso que se llama el de aculturizar, sobre el tema de emprendimientos, de formar empresas, de toda la vaina, sino que realmente vinieron fue a robar. Igualmente pasó con los españoles, que llegaron fueron los españoles ladrones y los corruptos, que es lo que nos dejaron en la cultura ellos. En cambio, Inglaterra, a la hora de conquistar Estados Unidos, determinó que esa fuera su, por eso se llamaba Nueva Inglaterra, integrada por 13 colonias. Y esas 13 colonias que se independizaron, miren quiénes hoy en día, uno de los países más ricos del mundo, es uno de los más extensos y es el que tiene la mejor economía. Porque ellos sí visionaron como empresarios el desarrollo de sus colonos. Eso fue lo que pasó en caso contrario aquí. En Latinoamérica, que vinieron fue a la mayoría a robarse todos los recursos. Tanto así que hay una polémica por el galeón de San José, que fue encontrado en aguas territoriales colombianas, que los españoles quieren reclamar ese tesoro que se robaron en esos años. Y ese galeón fue derribado por una fragata británica. Entonces, esos tesoros enterrados que están en el fondo del mar, según la Convención Internacional del Mar, le corresponde al país donde cayó o donde quedó.
En este caso nos pertenece como aguas territoriales a nosotros, a los colombianos. Que suscitó que lo tenían que dividir entre todos los países de Latinoamérica, que porque se lo robaron a todos, eso es diferente, pero entonces ese tesoro se puede sacar, pero no se puede vender porque ya eso es un patrimonio inmaterial. Entonces nosotros como colombianos debemos exhibirlo en museos, a pesar de que pueda costar toda la plata que quieras. Pero eso es lo que ha tenido el desarrollo de la filosofía moderna. Siglo XX, cuando aparece Sigmund Freud, que es el padre de la teoría de la psicoanálisis, Sigmund Freud, que ustedes saben que él es la parte de donde nosotros razonamos más fuerte, y todo sobre la teoría de los egos, que viene él. Y durante ese siglo, el derecho tuvo una evolución muy diferente a lo que tenemos en la actualidad. Hablaba sobre una parte social. Aquí también aparece otro que se me escapó el nombre de colocarlo acá, Carlos Marx, contrato en el libro famoso del Capital, donde hablaba sobre el famoso comunismo en una implementación de la plusvalía y el valor de uso y el valor de trabajo sobre la clase obrera. Aquí hubo un desarrollo muy fuerte del socialismo. Pero ese socialismo que comúnmente lo adoptó Rusia y la mayoría de los países que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ciertos países a nivel que estuvieron divididos, como Alemania, que estuvo dividido en occidental y oriental, donde la oriental era el bloque soviético. Hubo pacto de Varsovia entre los países que integraban el comunismo, y que solamente de ese comunismo radical queda Corea del Norte y Cuba. Porque China, eso es algo paradójico de la vida. China también es comunista, pero su economía es una de las segundas economías más fuertes del mundo, porque ellos ahí supieron hacerlo. El comunismo como tal, el comunismo chino, tenía que tener los pilares económicos de intervención del Estado, como lo ha tenido en todo lo que es Cuba, Venezuela, donde el Estado es el interviniente en la economía. Sí, ellos hablaron de intervención en la economía. Nosotros como Estado también tenemos la intervención económica, pero ellos dejan desarrollar el libre mercado y generan fuertes divisas, que por eso es que dicen que esa potencia mundial que es China puede llegar a superar en el próximo tiempo a Estados Unidos, porque ellos han tenido un fuerte desarrollo económico. China tiene las mayores empresas donde les produce a Apple los microchips. Eso para nadie es un secreto, que China les produce a Apple los microchips. Ahora con el veto de China que tuvo Donald Trump, todas esas empresas de China perdieron plata, obviamente. Lo mismo las empresas norteamericanas que le producen los chips a Huawei, lo mismo. Pero eso es lo que nosotros vemos, que hay una filosofía en que cada país es el que busca la verdad de sus formas y métodos. Y los chinos dijeron que el comunismo es bueno en ciertos aspectos, pero en la economía no. Miren que la economía de China es totalmente diferente a los demás países comunistas o socialistas. Rusia, que también es otra potencia mundial, también tiene diferente el concepto de economía. Y miren que Vladimir Putin, que es el presidente que ha tenido mayormente Rusia en su tiempo, él ha descrito el socialismo, pero la economía no entra dentro del socialismo. Y miren que es otra teoría donde muestran en un neosocialista que donde dice que la economía no puede ser amarrada 100% aunada por el Estado. Ahí es donde nace eso era en la actualidad, en el siglo XX y en el siglo XXI. Que es lo que se denomina socialismo del siglo XXI, pero ese socialismo del siglo XXI en Latinoamérica ha sido mal planeado, mal ejecutado, y miren todo lo que ha generado en todos los demás
países. Bueno. La dogmática jurídica que tenemos nosotros, que es una disciplina perteneciente al derecho, cuyo método se basa en implementar las dogmas o tipos jurídicos, que tales dogmas pueden extraerse del contenido de las normas jurídicas positivas utilizando la abstracción y siguiendo una serie de operaciones lógicas que otorgan la dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. En contraposición al método exegético, que el método exegético es que lo que está en la norma escrito se aplica y no se dice más nada, es la interpretación de que la norma sustenta reflejada en una parte del derecho positivo, que es lo que nosotros siempre hemos hablado. El derecho positivo es el que está escrito y es el que siempre tiene validez, pero también constituye distintas fuentes, como la ley, que es la de efectivamente lo que constituye la mayoría de todos los estamentos jurídicos, la analogía, que es la expresión de revisar o de analizar o de conjurar o de integrar distintos conceptos. La analogía jurídica con la integración de la ley, que es lo mismo que habla sobre la operación llevada a cabo de los intérpretes de agentes del derecho. Y los principios generales del derecho que todos nosotros conocemos. En actualidad sobre el principio de la buena fe, el principio del debido proceso, de la igualdad, y todos esos son los principios generales del derecho que nosotros siempre tenemos como tal la integralidad. Entonces nosotros tenemos también que eso es lo que nosotros establecemos con la parte de la filosofía del derecho. Muchachos, entonces hasta aquí vamos a continuar sobre el tema de filosofía del derecho. Entonces, hasta aquí ya terminamos la clase de hoy sobre esto, pero vamos a quedarnos unos minutos para poder debatir el tema de lo del proyecto. Ashley, por favor, pues, Ashley se fue. Bueno, entonces tenemos en cuenta que el proyecto como tal ya tenemos que entregarlo la otra semana. Tenemos